Los nuevos bloqueos ecoguiados de analgesia para la pared torácica se describieron por primera vez a partir del 2011, pero ya Labat Adriani por el 1927 realizaban una infiltración de campo bloqueando los nervios intercostales, la infiltración del plexo cervical superficial, los nervios supraclaviculares, y cuando realizaban cirugía sobre el músculo pectoral mayor, realizaban un bloqueo del plexo braquial a nivel supraclavicular. Pero es gracias a la ecografía que hemos podido inyectar el anestésico local dentro de las fascias de la pared torácica para bloquear la aferencia de los nervios intercostales, así como bloquear los nervios pectorales entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Estos 9 bloqueos ecoguiados para la mama sirven para cirugía no reconstructiva de la mama, cirugía reconstructiva de la mama, tratamiento de la braquiterapia, incluso para la colocación de arpones y la realización de mamografías. Las aplicaciones de estos bloqueos es en la unidad de cuidados intensivos y en las unidades de reanimación postquirúrgica para el control del dolor, en la colocación de tubos de tórax, fracturas costales y también para la cirugía abdominal alta cuando se ha realizado otro procedimiento analgésico. Y otra de las aplicaciones de estos bloqueos es para el tratamiento en pacientes con patología tóraco-pulmonar. ¿Por qué aumentan en popularidad estos bloqueos? Si el bloqueo paravertebral es el gold estándar de la cirugía en la mama, el motivo es que no todos los anestesiólogos se encuentran cómodos a realizar este bloqueo. Los nuevos bloqueos ecoguiados de la pared torácica tienen algunas ventajas. Primero, que son superficiales. Segundo, que son reproducibles en la mayoría de los pacientes. Tienen una ecoanatomía fácil de comprender, bajo nivel de complejidad de ejecución en manos de anestesiólogos entrenados. Pueden realizarse con el paciente anestesiado en contraposición con los bloqueos del neuroeje. Proporcionan una analgesia adecuada para la cirugía sobre la mama. Tienen una baja incidencia de complicaciones y una alta tasa de éxitos. Ahora vamos a hablar del bloqueo de las ramas cutáneas de los nervios intercostales. ¿Han escuchado el bloqueo Brilma? También han escuchado el bloqueo cerrado intercostal, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia está en que cuando hablamos del Brilma, hablamos de bloqueos de las ramas de los nervios intercostales en la línea axilar media, entre el músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo. Cuando se habla de bloqueo serrato intercostal, es el mismo procedimiento, pero se habla de espacio interfacial. ¿Qué lesiones tienen estos bloqueos? En la cirugía no reconstructiva de la mama, para la bioxinela y vaciamiento axilar. Hasta hace muy poco no había tratamiento analgésico para la cirugía de la axila. Mamografías y colocación de arpones. Dolor crónico poscirugía de tórax. Colocación de tubos de tórax y fracturas costales. Pero antes de hacer cualquier técnica anestésica, es importante tener clara la anatomía. Dice Winnie, anestesia regional es la anatomía aplicada. Importante recordar que la mama solo es inervada por los nervios intercostales, no por los nervios pectorales.
Los nervios pectorales solo funcionan cuando hay cirugía con implantes subpectorales. Si no se realiza un implante subpectoral, no se debe realizar un bloqueo en dosis única. Recordar, en dosis única para la analgesia de la cirugía de la mama. Los nervios intercostales del segundo al sexto son los que inervan la pared anterolateral del tórax. Los nervios intercostales, cuando salen del agujero de conjunción, emiten una rama posterior para los músculos de la espalda y el tronco común discurre entre el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno, y en la línea media axilar emite una rama lateral que es la que inerva la región anterolateral de la pared anterior del tórax. Pero el ramo anterior del nervio intercostal perfora los músculos intercostales y el músculo pectoral mayor a nivel del borde esternal, como lo podemos ver aquí. Estas son las ramas laterales y estas son las ramas anteriores. Si hay una cirugía que incluye el pezón, hay que bloquear las ramas anteriores y las ramas laterales, porque se forma un plexo nervioso del tercero, cuarto y quinto nervio intercostal por debajo del pezón. Si tenemos una fractura esternal o una esternotomía, solo es necesario bloquear las ramas anteriores, pero bilateralmente. Una vez que yo tengo conocida la anatomía, lo que hago es pensar cómo voy a realizar la técnica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la postura del paciente. Y hay que recordar que lo que se hace incómodo en la medicina sale mal. Al paciente lo podemos colocar en decúbito lateral o en decúbito supino. A mí me gusta más realizar el abordaje en decúbito lateral por varios motivos. Siempre que el paciente se pueda mover, el tejido blando cae hacia abajo, disminuye la distancia entre la piel y el músculo intercostal externo o las costillas, y también me permite apoyarme sobre la pared torácica lateral y hace que yo esté más cómodo y confortable a realizar la técnica. Porque cuando realizamos la técnica en decúbito supino, tenemos que poner la sonda perpendicular al eje del cuerpo, paralela al eje del cuerpo, y cuando tenemos gel y tenemos mamas voluminosas, hace que la sonda se deslice hacia abajo. Una vez que yo coloco la sonda en la línea axilar media, ¿qué me encuentro yo? Solo me voy a encontrar dos estructuras que tengo que recordar: el músculo serrato anterior y las costillas, y entre las costillas los músculos intercostales. En la línea axilar media solo hay dos músculos que hay que recordar: el músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo. Como veis aquí, yo coloco a esta paciente en decúbito supino, pero tiene unas mamas muy voluminosas. Necesito ayuda para que no se venga la mama hacia la sonda y me deslice la sonda y me altere el sitio de inserción de la aguja. Por eso es que cuando hay mamas voluminosas o un paciente obeso, es mejor ponerlos en decúbito lateral. Ahora bien, ya yo he identificado las estructuras que yo necesito para realizar el bloqueo. ¿Cómo introduzco la aguja? Introduzco la aguja de caudal hacia craneal, un espacio intercostal por debajo del tumor. No coloco la sonda
1 centímetro por debajo del tumor. Inserto la aguja un espacio intercostal por debajo de la lesión. Si tengo una fractura costal en el tercer espacio, pues yo pongo la sonda de la tercera costilla, pongo la sonda en la cuarta costilla. Si yo tengo una mastectomía, me pongo un espacio por debajo del pliegue mamario. ¿Y qué hago? Si mi lesión está a nivel del cuarto espacio intercostal, yo entro a partir de la quinta costilla. ¿Y dónde dejo la aguja? Lo ideal es dejar la aguja en esta fascia, que es la unión de la fascia del serrato anterior y la fascia torácica externa, es decir, la fascia que recubre a los músculos intercostales. Pero colocar la sonda, la punta de la aguja en este sitio, en ocasiones es muy difícil, porque hay pacientes en los cuales hay una disminución de la masa muscular y me cuesta encontrar esta línea hiperecogénica. Pero si tú me has dicho, Mario, que es un bloqueo fácil y que es reproducible en la mayoría de los pacientes, y ahora me dices, si aquí no hay esta línea, ¿qué yo puedo hacer? Inserto la aguja de caudal hacia craneal y choco, inserto la aguja desde caudal hacia craneal y voy a contactar con la costilla. ¿Por qué? Porque el músculo serrato anterior descansa encima de las costillas. Y cuando yo choco con las costillas y pongo mi anestésico local, estoy despegando el mismo espacio facial que hay entre el músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo. Esta línea que ven aquí. Pero es difícil en este tipo de pacientes colocar la aguja en ese sitio. Contacto con la costilla y administro el anestésico local. ¿Cuánto pongo de anestésico local? Pongo aproximadamente 2-3 mililitros por nivel que quiero alcanzar. Si quiero alcanzar 5 dermatomas, son 15 mililitros. Pero como los anestesiólogos nos gusta ser precisos, ser seguros, pues si cargas una jeringuilla de 20, le pones los 20 mililitros. No te quedes con 5 mililitros. Depende de lo que quieras usar. Puedes usar dosis anestésica o dosis analgésicas. Con una dosis de 0,25 a 0,375 de levobupi, bupi, ropi, tienes anestesia de la pared anterolateral del tórax en aproximadamente 10 minutos. Para saber que hemos hecho un buen bloqueo regional, la imagen que tenemos que tener es esta, una imagen tubular, diferente a lo que tenemos cuando hacemos un TAP, que lo que tenemos es una lente bicóncava. Aquí infiltramos sobre un plano duro que son las costillas. Por eso es que tenemos esta imagen, una imagen tubular. Una imagen tubular anaecoica. Pero, ¿cómo yo entiendo este bloqueo si realmente solo veo que hay una imagen anaecoica encima de las costillas? Para eso hicimos un estudio en cadáveres que nos ha permitido entender la difusión y la extensión de este bloqueo. Utilizamos 20 mililitros de azul de metileno en la línea axilar media a nivel del quinto espacio intercostal. Tenemos esta difusión que veis aquí del azul de metileno, desde la línea axilar anterior hasta la línea axilar posterior, incluido la axila, por lo cual nos dice que si también queremos anestesiar la axila, podemos bloquear a nivel de la línea axilar media
porque el músculo serrato anterior y las costillas forman parte de la pared medial de la axila. También realizamos estudios en resonancia magnética para ver la extensión del anestésico local. Y vemos una imagen hiperintensa en T2 que representa el anestésico local difundiendo entre las fascias de la pared anterolateral del tórax, entre el músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo. Pero siempre tenemos la presión del tiempo quirúrgico. Queremos ser precisos. No queremos que falle la anestesia regional. ¿En qué tiempo se establece el bloqueo de la pared anterolateral del tórax cuando yo realizo una inyección? Aproximadamente 10 minutos. Si ponen adrenalina y duermen al paciente, pueden observar sobre los 8 o 10 minutos un aumento de la frecuencia cardíaca por la absorción del anestésico local. En esta imagen podemos ver la extensión hasta la línea axilar posterior. Esto también nos es útil para cuando se realiza reconstrucción del dorsal ancho. ¿Por qué se bloquean tanto las ramas anteriores como las ramas laterales al mismo tiempo? Porque hay difusión del anestésico local entre los músculos de la pared torácica. En 10 minutos está prácticamente dormida toda la mama. Y nos tarda, si usamos una dosis de 0,375%, aproximadamente el bloqueo se suele establecer en 10 minutos, entre 10 y 12 minutos. El paciente empieza a notar pérdida de la sensibilidad al frío y acroparestesias desde la línea axilar media hasta la línea axilar anterior. Incluso llega el anestésico local, como vimos en los cadáveres, a la línea axilar posterior. Por eso es que esta técnica nos ayuda también para la realización de implante, de reconstrucción con colgajo del dorsal ancho. Pero a pesar de que estas técnicas son fáciles de realizar, con una ecoanatomía fácil de comprender, tenemos complicaciones. La primera es la inyección intravascular. La inyección de la arteria torácica lateral. Es importante poner Doppler antes de inyectar. La segunda y muy temida, el neumotórax. Hay descrito un neumotórax por esta técnica. No hemos podido recoger otro, pero porque la persona que realizó el bloqueo no siguió el trayecto de la punta de la aguja. La complicación más frecuente es el dolor en el sitio de punción. Y también podemos encontrar, hay descrito un hematoma del músculo serrado anterior por laceración del músculo. Esas son las, además de la intoxicación sistémica. Pero estas son las complicaciones que hemos observado en 4 o 5 años realizando esta técnica. Hay que recordar varios aspectos. Hay que abrir bien los ojos y que se nos quede bien en la cabeza que siempre hay que realizar esta técnica bajo visión
ecográfica. No podemos realizar el bloqueo Brilma si no tenemos un ecógrafo. No podemos perder la visión de la punta de la aguja. Y si la imagen ecográfica no es la más adecuada, ir a chocar con la costilla y despegamos el músculo serrato anterior de la costilla. Si tenemos un paciente obeso o mamas muy voluminosas, podemos usar una sonda convex. Pedir ayuda para que nos retiren la mama, pero lo mejor que tenemos que hacer es colocar al paciente de lado, siempre y cuando sea posible. Lo mismo pasa aquí. Ponemos al paciente de lado porque la gravedad va a ser posible que el tejido blando vaya hacia la camilla y disminuirá la distancia entre la piel y las costillas. ¿Cómo sé que no he fracasado o que he sido exitoso? Sabiendo que la imagen que he obtenido es buena. Si veo que mi imagen no es buena, no puedo pinchar. Y sé que mi técnica ha sido buena cuando tengo esta imagen anecoica de manera tubular por encima de las costillas. Y esto es la primera parte de nuestra conferencia. Doctor Fajardo, una pregunta más que nada técnica. Si uno al hacer este bloqueo Brilma es necesario reforzar la parte medial de la mama, o solamente al hacer este bloqueo uno tiene la analgesia de toda la mama incluyendo la zona medial. Mira, inicialmente, cuando empezamos a hacer este bloqueo en el 2011, reforzábamos las ramas anteriores. Pero si ves esta diapositiva, fuimos a hacer disecciones de cadáver y no nos daba tiempo terminar ese día y regresamos al otro. Y nos encontramos, porque despegamos la pared torácica, que el azul de metileno pasaba entre los músculos intercostales y llegaba a la fascia endotorácica, incluso manchaba el pulmón. Entonces, ¿qué intentamos? Que había absorción del anestésico local entre los músculos de la pared torácica, porque esta fue la primera paciente en la cual nosotros pudimos observar que le pinchamos para una mamografía porque tenía mamas muy pequeñas y nos empezó a referir a los 10 minutos que ya tenía la mama entera dormida. Y viendo el resultado de esta paciente que tenía las ramas anteriores bloqueadas en 10 minutos y la observación que hicimos en los cadáveres y que los pacientes anestesiados a los 10 minutos aproximadamente les aumentaba la frecuencia cardíaca cuando poníamos adrenalina, llegamos a la conclusión de que las dos ramas se bloqueaban en la línea axilar media. Pero si infiltramos en la línea axilar anterior, sí tenemos que reforzar las ramas anteriores. ¿Por qué? Porque en la línea axilar anterior ya se ha dividido los nervios intercostales. En la línea axilar media emite la rama lateral y la rama anterior sigue entre los músculos intercostales. Porque hay difusión entre los músculos intercostales, se bloquean las dos ramas. El doctor Corujo pregunta,
si existen diferencias en la difusión del anestésico local y los resultados del bloqueo cuando efectuamos el procedimiento en decúbito dorsal o lateral. La única diferencia está en que vas a tener más difusión hacia atrás, hacia la línea axilar posterior. Pero la difusión en el espacio serrato intercostal o espacio tóraco-dentado es la misma. Es un espacio muy poco distensible en el cual el anestésico local se difunde hacia craneal, caudal, anterior y posterior. La pregunta es sobre la posibilidad de hacer estos bloqueos en forma continua. Un catéter. Sí, todos los bloqueos interfaciales pueden ser realizados con infusión continua, como lo veis aquí. Infusión continua de Ropi o Levobupi entre 0,1 y 0,2, entre 5 y 10 mililitros a la hora. Por último, el doctor Claudio Pinto de Iquique pregunta cómo comparas este bloqueo con los descritos por Rafael Blanco, el PEC 1 y PEC 2. Y segundo, duración de la analgesia con esta técnica. De los bloqueos de los pectorales era la segunda parte de la charla, pero voy a adelantar algo. Entre Rafael Blanco y yo existen algunas diferencias. Primero, que él es blanco, yo soy negro. Segundo, hay diferencia entre filtración por encima del serrato y por debajo del serrato. Porque si infiltras por encima del serrato, tienes una complicación que es el bloqueo del nervio torácico largo, que te puede enmascarar una lesión cuando hay disección axilar. También, como ya se están emitiendo ramas de los intercostales a las distintas digitaciones, hay menos eficacia del bloqueo si se infiltra por encima del serrato que si se infiltra por debajo. La difusión es menor cuando infiltras por encima porque el espacio tóraco-dentado es muy pequeño, poco distensible y el movimiento respiratorio hace como un fuelle que hace que el anestésico local se difunda por el espacio interfacial. Cuando tú solamente tienes que hacer un bloqueo de los nervios pectorales cuando vas a involucrar a los músculos pectorales en la cirugía sobre la mama. ¿Qué haces? Infiltras entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Ese es el PEX 1. El objetivo del PEX 2 era intentar buscar mayor diseminación hacia la axila, que es verdad que la tiene, porque el músculo pectoral mayor y el pectoral menor forman parte de la pared anterior de la axila. Pero no hay diseminación hacia caudal, porque debajo del pectoral menor está el serrato, pero hay mucha grasa axilar. Entonces, no tienes mucha difusión hacia abajo. Mira, una imagen de escopia en la cual vas a ver la difusión en debajo del músculo pectoral menor, por encima del serrato. Se queda todo en la axila. Aquel que lo haya hecho tiene que ver que el paciente le duele cuando llegan al pezón y no va más allá del tercero, cuarto espacio intercostal. ¿Qué indicaciones tiene el bloqueo de los pectorales? A mí personalmente me gusta utilizar el término de bloqueo interpectoral, porque no solo se bloquean los nervios pectorales, sino que también se bloquean los nervios intercostales. Cuando pones una dosis única de anestésico local, o sea, hay una franja de analgesia en ese dermatoma. Por eso es que este bloqueo también vale para la colocación de los marcapasos. Siempre que vayamos a hacer una cirugía con prótesis, hay que bloquear los pectorales como se ve aquí en la imagen.
pero también vale para analgesia cuando hacemos una mastectomía o una mastopexia. Para cirugía de la axila, ¿por qué? Porque el pectoral mayor y el pectoral menor forman parte de la pared anterior de la axila y en algunos pacientes el nervio pectoral lateral es un 5% de la inervación de la región anterior del hombro. Para hacia de la mastectomía y mastopexia es importante poner infusión continua entre los músculos pectorales, porque así se llena todo el espacio facial y conseguimos analgesia de la pared anterior del tórax. Recordar que el pectoral mayor es inervado por el nervio pectoral lateral y el pectoral menor por el pectoral medial. Y ellos dos pasan, aunque hay alguna alteración anatómica, entre los dos músculos pectorales. ¿Cómo yo los puedo bloquear? ¿Qué ecoanatomía voy a tener? Independientemente de los 3 abordajes que a día de hoy existen. Los nervios pectorales forman parte del plexo braquial que vienen de C5, C6, C8, T1. Pectoral lateral, pectoral medial. Cuando yo coloco la sonda en el tercio externo de la clavícula, lo primero que tengo es de afuera adentro, músculo pectoral mayor. Entre medias, una imagen hiperecogénica que es la fascia clavipectoral de Richet. La arteria acromiotorácica es nuestra referencia para no inyectar intravascular y el nervio pectoral lateral. ¿Y qué hacemos? Depositamos el anestésico local entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Y la imagen que observamos es esta línea, en verde, entre los músculos pectorales. ¿Cuántos abordajes hay? Hay descrito 3 abordajes. El del doctor Rafael Blanco, el que utilizamos en nuestro hospital, y el bloqueo del doctor Vicente Roqués. Hay diferencias entre los 3. Cuando haces un abordaje a nivel coracoideo, tienes una limitación que es de la clavícula y el movimiento hacia lateral es dificultoso porque puedes chocar con el hombro. Solo te puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Nosotros solemos usar es que ponemos la sonda oblicua al eje del cuerpo en el tercio externo de la clavícula y abordamos de lateral de medial a lateral. Nos permite mover la sonda hacia medial, hacia lateral, hacia arriba o hacia abajo. Y también realizar movimientos de cabeceo hacia caudal para intentar buscar las costillas por si queremos infiltrar encima de las costillas por debajo del músculo serrato anterior. Y el otro abordaje es el abordaje que realiza el doctor Vicente Roqués, que es útil cuando en la unidad de reanimación ya tenemos el implante colocado y no se ha realizado la técnica. Es más fácil abordar por encima de la prótesis de lateral a medial que de medial a lateral porque la difusión, la inflamación que hay por el expansor nos dificulta el abordaje. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Mario. Chao a los Hasta luego. asistentes.